Bueno, nosotros entramos a la segunda sesión de, como decía Lisette, del primer rol fundamental que estamos abordando dentro del área de paternidad, que es un padre establece autoridad moral. La semana pasada pudimos comentar un poco sobre el tema de la definición de lo que es autoridad, cómo entendemos nosotros lo que es autoridad, y creo que todos llegamos al aclarar tal vez la definición que teníamos de esta palabra, ¿no? Tal vez muchos la utilizábamos de acuerdo a nuestra conveniencia, pero entendemos de que es la autoridad bien ejercida tiene que ser acompañada pues de la moral que cada uno de nosotros puede demostrar, ¿no? Haciendo referencia a nuestras conductas, a nuestros modales, a la forma en la que nosotros nos relacionamos con las personas de nuestro entorno. Y bueno, es importante que avancemos con esto y que tengamos, bueno, claridad sobre el tema, ¿no? Permíteme un ratín. De nuestra sesión es el mismo que el de la semana pasada, porque tenemos que profundizar mucho más en este tema, y es el de despertar el deseo de cada uno de nosotros como padre de guiar a nuestros hijos a través de la aplicación de la autoridad moral, con convicción y sin arrogancia, descubriendo su verdadero propósito en la vida y el estar equipados para guiar a nuestra esposa e hijos, para que cada uno de ellos puedan también descubrir cuál es el propósito por el cual están acá. Como dije, la primera sesión abordamos todo lo que es autoridad moral y cómo cada uno de nosotros tiene que estar convencido de poder ejercerla, obviamente sin entrar a ese lado de arrogancia, de creernos que somos lo máximo, porque esto implica mucha responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Aprendimos acerca de la claridad del propósito que cada uno de nosotros debe tener y el por qué está en este lugar, el por qué está vivo acá en la tierra, el por qué está en este momento escuchando esta sesión o este taller, para poder tener claro que tenemos un propósito primario y un propósito secundario, ¿no? Habíamos mencionado que somos llamados a ser parte de la misión de nuestro Dios, a ser parte para cumplir el propósito mayor que Él tiene con cada uno de nosotros, hablando como seres humanos. Y bueno, el propósito secundario era desarrollar esta actividad en el entorno en el que nosotros nos movemos, ¿no? En el trabajo, en la universidad, en nuestros hogares, en el lugar que nosotros nos movamos. Hoy en la noche nos toca básicamente abordar las otras dos partes, que son cómo desarrollar autoridad moral, y un padre debe asumir la responsabilidad de la disciplina. Creo que vamos a hablar y darle cierto lineamiento para que como padres debemos aplicar nosotros la disciplina en cada uno de nuestros hijos, en nuestra familia, y es lo que hoy día nos toca ver. Cómo desarrollar autoridad moral y cómo nosotros debemos asumir esa responsabilidad de la disciplina. Quiero invitarles a cada uno de ustedes a ver este video. Por favor, presten atención y empecemos a abrirnos y a despojarnos de todo lo que capaz en este momento nos puede estar llamando la atención, tal vez algún tema pendiente que dejé por hacer, estudios que tengo que realizar más tarde, alguna llamada telefónica. Por favor, desenchufémonos de todo esto, deshagámonos y centrémonos en la sesión de hoy día, que estoy seguro que va a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Quiero invitarles a ver este video. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn this speaking. Go back where you came from. Is that what you think? Si cada uno de nosotros prestamos la debida atención al video,
nos vamos a dar cuenta de que el ejemplo es aquella acción que nosotros desarrollamos que hablan o que gritan mucho más fuerte de lo que nosotros podemos decir. Pudimos ver pudimos ver en las imágenes niños repitiendo las acciones de sus padres. Lamentablemente ver a un niño o una niña con un cigarro en la mano, ver la acción de una niña en un estado totalmente lamentable en la calle, repitiendo la acción de su mamá, ver a niños caminando o botando latas de cerveza, valga la redundancia, repitiendo la acción de su papá. Yo no sé si dentro del lugar donde nosotros vivimos, en la ciudad en la que nos encontramos, en el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos, hemos visto en algún momento acciones similares a las del video. Y estoy más que seguro que si en algún momento tuvimos la oportunidad de hacerlo, eh, capaz dijimos palabras como, oye, me da mucha pena ver a ese niño en este estado. ¿Qué padre es ese que actúa de esta manera para dejar que sus hijos vean las acciones equivocadas que están cometiendo? Saben, ayer, bueno, no ayer, hace un par de días atrás conversábamos con algunos amigos, algunas personas, colegas del trabajo, y dentro de todas estas personas había una que mencionaba algo que definitivamente causa mucho dolor. Y las palabras que esta mamá decía es, no puedo creer cómo mi esposo puede sentarse a beber, a consumir bebidas alcohólicas durante 2 días delante de mis hijos. ¿Sabes qué, Esteban? Mis hijos son niños que están entre los 8 y 10 años de edad. Y estar viendo esa imagen de su padre en un estado de ebriedad, 2 días continuos consumiendo bebidas alcohólicas, no entiendo. Por eso es que yo les acabo de mencionar ahorita y los llevo a pensar a ustedes de acciones similares que ustedes hayan visto en su entorno. Definitivamente, repito lo que mencioné hace minutos atrás. El ejemplo no habla, el ejemplo grita más fuerte que nuestras palabras. Nosotros como padres tenemos un sinnúmero de actitudes, un sinnúmero de reacciones, diferentes maneras de manifestar y mostrar nuestro estado emocional. Y lamentablemente en muchas de estas circunstancias no siempre son las mejores acciones, no son los mejores comportamientos, no son las mejores reacciones que nosotros mostramos como padres. A veces nos causa mucho dolor el poder enfrentarnos a una situación en la que te ves confrontado cuando tus hijos te hablan de unas actitudes negativas que estás realizando. Pero eso es parte de la vida y eso es parte de la oportunidad que nosotros tenemos para poder empezar a generar cambios radicales que puedan afectar de manera positiva en la vida de nuestros hijos. ¿Saben? No solamente por las palabras que nosotros les digamos, sino que respaldemos, que reforcemos, que refrendemos lo que decimos con lo que cada uno de nosotros hacemos. Pero para eso nosotros tenemos que pensar en cómo desarrollar lo que es autoridad moral. Todos nosotros somos personas adultas en esta sala. Todos nosotros sabemos lo que es la definición de autoridad. Es más, ya lo hemos conversado hace unos días atrás. Todos nosotros ya lo hemos conversado hace unos días atrás y sabemos la definición de autoridad, sabemos qué es lo que implica la moral. Es más, cada uno de nosotros lo manifiesta y lo habla de manera abierta en muchos lugares en los que estamos. Y aún más, creo que muchos de nosotros cuestionamos las actitudes de otras personas y hablamos de qué poca moral tienen, qué inmorales que son, por qué actúan de esta manera. Pero definitivamente ahí aplica, ¿no? Lo que dice que es más fácil ver la paja que está en ojo ajeno que la viga que está en el nuestro. Y capaz nosotros en este momento nos podemos estar haciendo la pregunta, definitivamente yo tengo esa autoridad moral para poder ejercerla sobre la vida de mis hijos. Si aún no soy padre, si aún usted no es madre, si aún usted no está casado, usted no está casada, igual está dentro del grupo de personas que necesitamos tener esa autoridad moral para poder aplicar en la vida de los seres con quienes nosotros no interactuamos de manera constante. Si sos un joven que aún no tiene la bendición de tener a su esposa e hijos, estoy seguro que tenés la bendición de tener amigos, personas con las que compartir y personas que necesitan
tener alguien que sea referente en su vida y que pueda ayudarles a alinearse en su camino. Si usted es una señorita en la misma condición que aún está soltera, no tiene hijos, estoy convencido de que tiene muchas amistades que tal vez están carentes de muchas cosas y necesitan ese hombro amigo, ese hombro de alguien que tenga la solvencia para poder darle algunos consejos. Y eso se llama autoridad moral. Pero muchos de nosotros podemos estar preguntándonos, ¿y cómo puedo desarrollar autoridad moral? ¿Dónde puedo encontrar la escuela de lo que es, me enseñen para desarrollar autoridad moral y luego poder aplicarla? La mejor manera de aprender, básicamente, primero los principios para nuestras vidas o los valores para nuestras vidas y luego convertirlos en principios de vida para cada uno de nosotros, es someternos a la autoridad moral de la palabra de Dios. No hay frase más cierta y más correcta que esta, que si cada uno de nosotros quiere desarrollar autoridad moral en su vida, debe estar sometido a la autoridad moral de la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos nosotros este paso de un total desconocimiento de lo que es autoridad moral y dar el paso para generar ese conocimiento en cada uno de nosotros? Es saturándonos de la palabra de Dios. Nosotros pasamos mucho tiempo a veces leyendo una serie de libros que, si bien es cierto, nos ayudan en diferentes situaciones o para diferentes ámbitos en los que nosotros vamos a estar moviéndonos. Y es importante hacerlo y es valioso hacerlo, pero déjenme decirle que es determinante para que tu estilo de vida cambie, tu familia cambie, tu persona cambie, es que debe ser saturado a la palabra de Dios. Nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos dice que toda la palabra de Dios es real, que toda la palabra de Dios es verdadera, que toda la palabra de Dios viene de manera directa, valga la redundancia, de Dios para nosotros, con la finalidad de que pueda enseñarnos, de que pueda corregirnos. Enseñarnos, si nosotros tenemos un total desconocimiento de cómo desarrollar autoridad moral, la palabra de Dios nos va a enseñar. Si nosotros al día de hoy conocemos la definición de autoridad y la definición de moral, pero nosotros estamos caminando de manera equivocada, la palabra nos va a corregir. Si nosotros no tenemos esa instrucción, vamos a recibirla a través de ella. Y a través de todos estos pasos que acabo de mencionar, cada uno de nosotros vamos a llegar a ser personas que vamos en un camino constante de aprendizaje para poder ir aplicando y desarrollando buenas obras. Y en quienes nosotros desarrollamos esto, como dije, es el entorno en el cual nosotros nos movemos. Tu familia va a ser la primer beneficiada de esto. Tu persona determinantemente es el agente de cambio para que el lugar en el que estés puedan notar de que la persona que eras antes ahora ya no sos, sino que hoy sí tenés la autoridad moral para poder tocar un determinado tema y más aún para poder aconsejar. Lo que cada uno de nosotros tiene que hacer es saturarse del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso implica una vida constante de estar leyendo la palabra de Dios y dejar que el Espíritu de Dios tome el control de cada una de nuestras vidas. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, dice esta palabra. Cuando el Espíritu de Dios viene y gobierna tu vida, cada uno de nosotros de manera directa nos damos cuenta que estamos haciendo cosas o aplicando acciones que no son correctas. Cuando nosotros nos saturamos de la palabra de Dios, vamos adquiriendo el conocimiento de parte de Él para nuestras vidas, tenemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos vamos dando cuenta de las cosas equivocadas que vamos haciendo y vamos corrigiendo estas acciones equivocadas que cometemos. Saturémonos de la palabra de Dios. Permitamos que el Espíritu de Dios tome el control de cada uno de nosotros. Y como consecuencia vamos a ir purificando y obedeciendo nuestra conciencia, obedeciendo la palabra de Dios, renovando nuestra manera de pensar. No nos vamos a ir adaptando a todo lo que nos están pidiendo o lo que nos indica la cultura en la que nosotros vivimos. Y para eso nosotros le decimos a nuestro Dios: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Esta tiene que ser una constante en nuestra vida. Si hace un tiempo atrás, como digo, tenía actitudes incorrectas, el examinarme de manera constante va a evitar que vuelva a repetirlas. El ponerme delante de Dios
y dejar que sea Él quien examine mi corazón, quien se fije si yo me estoy equivocando, y el dejarme guiar por él va a generar un resultado totalmente diferente para mi vida. Yo no sé cuántos de nosotros hemos cometido una serie de errores que hoy podemos contarlo, podemos comentarlo, y no para enorgullecernos de ello, ni porque nos sintamos contentos. Es más, que creo que muchos de nosotros acá presentes tenemos episodios en nuestra vida donde la moral fue una palabra totalmente desconocida que hoy nos da vergüenza acordarnos. ¿Se dan cuenta cómo este tipo de experiencias negativas en nuestra vida, este bagaje de recuerdos que tenemos en la espalda que no nos dejan tranquilos, hoy día puede estar afectando la vida de tu esposa, la vida de tu esposo, la vida de tus hijos, puede estar afectando a toda tu familia, pero no es tarde, todos podemos cambiar. Todos necesitamos cambiar, todos necesitamos actuar de manera diferente. ¿Y cómo vamos a empezar a hacerlo para desarrollar esa autoridad moral en nuestra vida? Sometámonos a la autoridad de la palabra de Dios. Saturémonos del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando hablamos de saturación es porque no dejamos espacio alguno para que otra cosa eh, pueda meterse. Si nosotros damos espacio, déjenme decirle que la mente ociosa dice que es taller del enemigo. Cuando nosotros tenemos mucha disponibilidad de tiempo es cuando más errores cometemos, porque empezamos a pensar mal. Entonces saturémonos de la palabra de Dios. Que sea esto una regla de vida para cada uno de nosotros. Dejemos que su espíritu actúe en cada uno de nosotros y nos permita guiarnos, nos permita darnos cuenta cuando nos estamos equivocando, y la constante día a día de someternos a ser examinados por Dios. Esta es una actividad que necesitamos que ustedes puedan desarrollar. Por tema tiempo no lo hacemos acá en esta sesión, pero es importante que allí en su hogar o con las personas con las que ustedes están en esta sesión puedan compartir tipo de conductas inmorales que ustedes ven que se repiten o se realizan en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y cómo nosotros deberíamos abordar eso. Hay una serie de conductas que podemos ver día a día que a muchos de nosotros nos causa asombro verlas, ¿no? Pero hay muchas personas que ya están demasiado adaptadas a la situación, que lo ven de manera normal. Y no necesitamos normalizar las cosas incorrectas. No necesitamos normalizar la inmoralidad. Debemos actuar con una autoridad moral para poder refutar todas esas conductas y acciones equivocadas. Y ustedes están responsables de esto como yo. Cada uno en la sala es responsable de hacerlo. Por favor, dentro de esta actividad, si usted está casado, usted está casada y su esposo, su esposa participa de esta sesión también, yo les pido por favor que puedan orar juntos como esposo. Y la oración tiene que ser día a día para que podamos dejar y podamos caminar a parecernos cada día más a Cristo. Debemos pensar conforme a la voluntad de Dios. Debemos amar las cosas que Dios ama, desear lo que Él desea, querer lo que Él quiere. Y déjeme decirle que lo que usted piensa y lo que yo pienso muchas veces está muy alejado de lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero definitivamente lo que Él quiere para nosotros es el bien. ¿Por qué? Porque nos ama mucho, pero muchas veces nosotros somos contrarios a esto. Entonces, lo que pudimos ver en este tiempo y en estos minutos es el cómo desarrollar autoridad moral. Vamos a pasar a la segunda parte de la sesión, que es el de un padre debe asumir la responsabilidad de la disciplina. Leamos bien el título que está acá en pantalla. Un padre debe asumir la responsabilidad de la disciplina. El padre, varones en sala, somos los que tenemos la máxima responsabilidad de la disciplina. Habíamos hablado ya en sesiones anteriores que el responsable de enseñar los mandamientos, la palabra de Dios en la familia somos nosotros los varones. Los responsables de aplicar y los que estamos estudiando los 4 roles fundamentales de una paternidad verdadera somos nosotros los varones. Y esa responsabilidad viene acompañada de aplicar una disciplina. Y nosotros tenemos ese privilegio de hacerlo. Pero es importante también mencionar que la madre es parte del equipo, que papá y mamá trabajan juntos con esta finalidad. Ambos tienen que disciplinar. Papá y mamá
ambos tienen que tener una base firme de autoridad donde las reglas sean acordados por ambos. Escuchamos muchas conversaciones y muchas diferencias de opinión a veces cuando el papá dice no a algo, alguna solicitud que el hijo realiza y la mamá le dice, no, no seas así, déjalo nomás que lo haga. Y llevan la contraria, ¿no? Y generamos mucha confusión en la mente de nuestros hijos. O viceversa, la mamá es la que pone un lineamiento y dice que no está permitido lo que le están pidiendo y el papá es más permisivo y le quita la autoridad en ese momento a la mamá. Tomen en cuenta que quien sale afectado de ahí no es la mamá, no es el papá por llevarse la contraria, sino que quien sale afectado en su forma de ver la situación es el hijo, es tu hija. Entonces es importante que al momento de aplicar disciplina, papá y mamá disciplinen juntos, tengan esa base firme de autoridad y las reglas sean acordadas por ambos, de manera que lo que papá dijo, la mamá venga a secundarlo, venga a apoyarlo, que lo que si la mamá dijo no, el papá también venga a reforzar ese no y pueda explicar el por qué. Disciplina, debemos entender que no es solo frenar un comportamiento negativo, sino que disciplina se trata de una formación en amor hacia una madurez espiritual. Muchos interpretamos que cuando hablamos de disciplina simplemente implica pues un castigo corporal, ¿no? Y solamente decir, no hagas esto. Y vamos a ver en las demás sesiones de que no necesariamente el frenar el comportamiento negativo de una forma, con un tono muy elevado, puede ser lo más correcto. Es más, nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar disciplina a través de la formación en amor hacia nuestros hijos, llevándolos a que ellos puedan entender y comprender de que la disciplina que reciben es porque ustedes lo aman, es porque ustedes quieren lo mejor para ellos. Porque si nosotros entramos a una disciplina totalmente respaldada por nuestro enojo, nuestra ira, capaz vamos a generar un resultado negativo. Pero debemos trabajar de manera intencional en que nuestros hijos entiendan que si hay disciplina aplicada en sus vidas, es porque nosotros los amamos. Vamos a ver algunas maneras de disciplinar. Por ejemplo, y acá están, estos son unos ejemplos que les damos, ¿no? Y voy a partir por el tema de disciplina espiritual. Habíamos hablado de que para poder adquirir autoridad moral, y no solamente nosotros los adultos, papá y mamá, sino que también tenemos que enseñarles a nuestros hijos, es a través de una disciplina espiritual, una relación personal que papá y mamá pueden tener con Dios. Que eso no es solamente cuando llegó Semana Santa una vez al año y todos nos acordamos de lo que pasó, entonces nos ponemos en unas semanas en que queremos pedir perdón por todo lo que hicimos, ¿no? Hablábamos de que el dejarnos examinar por Dios y caminar con Dios tiene que ser de una manera diaria, tiene que ser continuo, no tiene que ser eventual. Entonces, si usted quiere disciplinar espiritualmente a su hijo, tiene que hacerlo porque usted tiene ese conocimiento, usted se nutre, usted se satura de la palabra de Dios y va a poder, en base a eso, poder disciplinar en esta área a cada uno de sus hijos. Otra manera de disciplinar es por medio de la afirmación, dando el ánimo y el apoyo a cada uno de sus hijos. Ustedes pueden ver hoy día en los colegios donde están sus hijos, ustedes pueden ver hoy día en el lugar donde trabajan personas que son carentes o personas que fueron carentes de afirmación en sus vidas. En el colegio, niños que no reciben el apoyo de sus padres. Es más, simplemente reciben una negativa y no reciben ese valor por el esfuerzo que ellos están aplicando. Y eso genera, cuando hablo dentro del tema laboral, a personas, varones, adultos, que viven bajo una total inseguridad, porque en su vida no recibieron esa afirmación. Nunca, fueron muy pocas veces o no existió el muy bien hecho, palabras vertidas por sus padres. Otra manera de disciplinar es la autodisciplina. Definitivamente eso aplica a cada uno de nosotros. Para empezar, si hay cambios que nosotros tenemos que hacer en nuestras actitudes, en nuestras acciones, para posteriormente agarrar y decirle a nuestros hijos que no deben hacerlo, porque si no, nos vamos a dar cuenta que en algún determinado momento ellos nos van a decir, pero si usted lo hace, entonces nosotros tenemos que autodisciplinarnos para posteriormente
disciplinarles a ellos. La disciplina tiene que ser integral en lo espiritual, en lo emocional, inclusive en lo físico, porque en algún momento vamos a tener que llegar a una disciplina física, pero nunca basada en la ira, en el enojo, sino una disciplina integral que tiene como base cuánto amamos a nuestros hijos. Disciplina colectiva. Recuerdo que cuando quien les habla era niño, la disciplina la ejercía el tío, la disciplina la ejercía el abuelo, el papá, la tía. Muchas veces ellos nos llamaban la atención cuando nosotros actuábamos mal. Y esa es una disciplina colectiva. Personas que tienen un poco más de experiencia en su momento, pero no, nos corrigen. Hoy por hoy nosotros tenemos que buscar ese tipo de apoyo también. Y eso va a implicar de que cada una de las personas que quiera aplicar disciplina debe hacer cambios en su vida también. Es más, hoy día se ve de que muchas personas se enojan cuando alguien corrige a su hijo. No te metas con mi hijo, es mi responsabilidad y el muchacho está haciendo todo lo que quiere, pero de forma negativa, cuando podemos ser de mucha ayuda. Existe la disciplina correctiva, cuando corregimos no a nuestro hijo, sino corregimos con nuestro hijo y hacemos ver y entender que lo que está haciendo está mal. Cuando nuestro hijo entienda y comprenda que lo que hizo está mal, vamos a empezar a ver cambios. Pero sobre todo, y acá viene lo importante, y esto ustedes lo vieron en el video, la disciplina viene con el ejemplo. Nuestros hijos van a mostrar lo que nosotros hacemos. Nuestros hijos van a actuar de la misma manera que nosotros lo hacemos. ¿Alguna vez ustedes han escuchado por ahí a niños de muy corta edad responder de mala manera a otras personas, por muy adultos o más grandes que sean que ellos? Inclusive haciendo uso de palabras que son irreproducibles. ¿Cómo como padre puedo aplicar disciplina a mi hijo si actúo de esa forma? ¿Se dan cuenta que el hablar de esta situación implica una gran responsabilidad para todos nosotros? Porque capaz tus hijos están escuchando lo que estoy hablando en este momento y capaz te están mirando, pues, ¿no? Y dicen, ah, ¿viste? Así sos vos. Así es usted, papi. Los míos también están escuchando y estoy seguro de que muchas veces me he equivocado, pero tenemos que estar trabajando en esto, tenemos que ser intencionales para cambiar. Disciplinamos con el ejemplo, tenemos que trabajar en esto. Cada día tenemos que enfocarnos para mejorar. Diferentes maneras de disciplinar. Acá quiero leerles a ustedes valores de la disciplina que tenemos escritos en la palabra. Por ejemplo, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Creo que acá está hablando de nuestras vidas, ¿no? Nuestros padres nos disciplinaban mucho, mucho. Recuerden que había circunstancias en las que nosotros no podíamos sentarnos dentro de un grupo de personas adultas. Es más, si hablábamos ya nos estaban disciplinando. Si hacíamos algo incorrecto ya nos disciplinaban. ¿Y nosotros qué hacemos ahora? Amamos y respetamos a nuestros padres. Hoy por hoy hay muchas corrientes que salen que dicen que uno no puede disciplinar a su hijo. Simplemente tiene que hablarle hasta que el muchacho decida entender de que está mal lo que está haciendo. Nosotros los padres somos llamados a disciplinar a nuestros hijos. Porque es tu hijo. Es mi hijo. Amas a tu hijo. Yo amo a mi hijo. Entonces, tengo que disciplinarlo porque quiero que sea una persona acorde al corazón de Dios y que camine en los caminos de Él. Por ejemplo, ¿qué valores nos muestra esta porción que leímos? Un amor firme, un amor que disciplina, un verdadero amor, porque menciona que si no lo disciplinas es porque capaz no son tus hijos. Nosotros hemos visto en la calle, ustedes han visto en algún lugar en el que se mueven niños actuando con una indisciplina total, pero a usted le incomoda. Es más, capaz hasta le molesta, digamos, esa actitud. Pero ¿qué puede hacer usted? Nada. Simplemente ver de lejos y tal vez pensar, ¿por qué no lo corrigen? Ya deberían disciplinarlo. Pero usted no hace nada. ¿Por qué? Porque no es su hijo. Es más, capaz hasta siente
brota ese sentimiento de tristeza de ver esa actitud de ese niño o de ese adolescente o capaz esa actitud de ese joven totalmente irrespetuoso con sus padres. Pero si fuera su hijo, debería disciplinarlo, porque usted ama a su hijo. Entonces esto nos muestra un amor totalmente verdadero, un amor firme que disciplina. Nos habla de las reglas y la importancia de obedecerlas. Y nosotros debemos esto expresarlo de manera continua en nuestras casas, en nuestros hogares. Las reglas que ustedes como papá y mamá, juntos como pareja, como matrimonio, ponen en su hogar, deben mencionarlas para que sus hijos las tengan claras y ellos puedan obedecerlas. La intención o la meta de la disciplina es la salvación de su alma y la madurez espiritual. Nosotros tenemos que ser muy intencionales en esto, muy, muy intencionales, porque si nosotros no nos enfocamos en esta área de responsabilidad en nuestras vidas, podemos estar generando un dolor mayor en el futuro. Todos acá, los presentes, han pasado en las sesiones anteriores y han visto las diferentes etapas del ser humano. Tenemos tiempo determinado bajo la administración de cada uno de nosotros en la vida de nuestros hijos para poder enseñarles el respeto, enseñarles valores en su vida, que ellos podamos aplicar la disciplina en cada uno de ellos. No perdamos el tiempo, aprovechemos bien el tiempo. Mirad, pues, dice otra porción, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como personas demasiado inteligentes. Tenemos que aprovechar cada momento del día nosotros porque la situación en la que vivimos son totalmente malas. Es demasiado malo. Y el tiempo que tenemos con nuestros hijos es demasiado corto. Porque cuando acordamos ya son jóvenes que están terminando su formación profesional y van a salir a su vida laboral, a formar familia, en el mejor de los casos. Pero hay otras situaciones en las que hay padres llorando la pérdida de un hijo, porque siguió un camino totalmente diferente y lamentablemente ya no está, porque la disciplina no fue ejercida ni aplicada en su momento. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón, dice. Acá habla el sabio dando el consejo a los padres. Definitivamente conversar con los hijos es algo muy importante y hay que hacerlo. Pero también si llega el momento de aplicar lo que es la disciplina corporal, también hay que hacerlo, porque estoy seguro que amas a tu hijo. Tal vez habemos varones en sala o personas en sala que en algún momento dijimos, yo hice un montón de cosas equivocadas porque no hubo quien me corrija. ¿Se dan cuenta? Adultos pensando de que alguien debió corregirlos cuando eran más jóvenes para evitar cometer errores. Entonces nosotros no seamos esas personas que no aplican la disciplina de nuestros hijos. Vamos a ayudarlos a que cambien y ellos van a ser personas diferentes. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Llama la atención, disciplina a tu hijo mientras hay tiempo. Como dije hace rato, los niños crecen, el tiempo pasa de manera veloz. Cuando nos damos cuenta, ellos ya están grandes. Y no es lo mismo querer aplicar disciplina a un joven de 18, 19 años cuando está físicamente y con toda la fortaleza al 100%, cuando lo que vos podás hacer ya es nada, que empezar a trabajar a una temprana edad para evitar que cometa errores en el futuro. Debemos ser bien intencionales en la disciplina de nuestros hijos. Vuelvo a repetir, aprovechemos bien el tiempo porque los días que vivimos hoy día son demasiado malos. No perdamos la oportunidad para trabajar en la vida de nuestros hijos. No perdamos la oportunidad para salvarlos de muchos errores. Esta es una matriz que utiliza como caso de estudio Reuben Hill, quien habla acerca de los diferentes tipos de padres. Por ejemplo, habla acerca del padre permisivo, que son aquel estilo de padres que permiten absolutamente todo a su hijo. Que si el niño llora, le están dando, que si él pide, permiten absolutamente todo. Y lo único que ellos generan en la vida de estas personas, de estos niños, es una total inseguridad, porque creen que todo lo que ellos piden debería serles otorgado. Y cuando reciben una negativa, se ven muy, muy afectados. Existe otro tipo de paternidad que se ejerce acá, que es la paternidad negligente. Los padres que abandonan a su hijo
padres que padres que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Dentro de la matriz, bajos en amor y bajos en disciplina. Los padres permisivos, mucho amor, porque aman mucho a su hijo, les dan absolutamente todo, pero cero, cero control, cero disciplina. Nos vamos al tercer cuadrante, que serían los padres dictadores, los padres que ya también imponen la regla y que nada puede hacerse si ellos no lo autorizan. Acá las cosas se hacen porque yo las digo y generan mucho conflicto con los hijos, generan rebeldía con sus hijos. Son personas que tienen exagerado control, exagerada disciplina, pero bajos en amor. Todos los que estamos acá en sala debemos apuntar a ser padres con autoridad, pero con esa autoridad moral que nos respalde. Esto va a generar que exista una buena relación con sus hijos. Esto va a generar una buena autoestima en ellos y va a generar la seguridad para que ellos puedan afrontar las diferentes situaciones que les toque vivir en las diferentes etapas que ellos estén, en la etapa de su niñez, de su adolescencia, de su formación profesional, en su etapa de vida laboral y posteriormente en su etapa de vida de familia. Esos padres son personas que son alto en amor y también personas que ejercen una disciplina y control. O sea, no son los padres que le dicen sí a todo. Hay muchas veces que se muestra una negatividad a alguna situación, alguna negativa a alguna situación, porque se lo hace con autoridad y los hijos entienden esta situación. Nosotros, todos los que estamos en sala, deberíamos trabajar de manera intencional para ser esos padres con autoridad moral. Tengamos cuidado que nuestros hijos también nos evalúan todos los días, constante. Entonces tenemos que trabajar de manera intencional en esto. Reglas básicas para disciplinar. Nosotros debemos entender el mundo de nuestros hijos. Habla de ahí, ¿no? Por ejemplo, jalando tus pantalones, dice. Muchas veces nosotros queremos disciplinar desde nuestra perspectiva como personas adultas y no entendemos que quien está siendo disciplinado es un niño de 5 años, de 6 años, de 8 años. Debemos nosotros doblar rodillas y ponernos al nivel de nuestros hijos para que ellos puedan entendernos cuando le hablamos. Y nosotros entender y comprender que él está en un proceso de crecimiento y aprendizaje. Y nosotros somos los que tenemos que disciplinarlo de la manera que ellos puedan, valga la redundancia, entender y comprender por qué están siendo disciplinados y qué es lo que deben cambiar. Debemos nosotros, al momento de disciplinar, comprender que existen diferentes temperamentos. Yo puedo ser demasiado sanguíneo y quiero que las cosas funcionen ya, que los cambios se den ya, pero mi hijo puede tener otro tipo de temperamento y él es mucho más pausado para asimilar las cosas y para actuar. Entonces debo entender y comprender también que no todos somos iguales. Debemos mantenernos conectados emocionalmente con nuestros hijos y esto ellos nos conocen. Cuando nosotros tenemos esa conexión emocional con nuestros hijos, muchas veces a una simple mirada nos damos cuenta que ya nuestro papá nos está diciendo que no está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Eso hacen los hijos cuando existe esta conexión y el hijo deja de actuar de manera negativa, ¿no? Entonces, pero ese es el resultado de de un trabajo, si vale la palabra, de un trabajo diario al estar conectados con nuestros hijos. Si nosotros somos ausentes, no pretendamos que esto se dé. Tenemos que ser totalmente presentes en la vida de nuestros hijos, física y emocionalmente. Digamos no cuando realmente sea necesario. Apliquemos la disciplina con tu hijo, no hacia tu hijo. Ahí es cuando conversamos con ellos para hacerles entender qué fue lo que cometieron y qué es lo que no deberían hacer. Cuando ellos entienden y comprenden en qué se equivocaron, vamos a ver cambio. Pero muchas veces nosotros disciplinamos a nuestro hijo y lo tratamos de que él es el que está mal. Y muchas veces causamos dolor y los lastimamos mucho. Cuando disciplinemos, por favor, evitemos estar en ese momento de enojo, de ira. Si nosotros perdemos el control de nuestras emociones, en vez de disciplinar, vamos a lastimar. Entonces, por favor, evitemos disciplinar si estamos enojados. Es saludable advertir antes de aplicar la disciplina. Ellos tienen que entender y darse cuenta de que cuando nosotros le damos una advertencia es porque el siguiente paso es aplicar disciplina. Y si ellos entienden esta parte, van a dejar de actuar incorrectamente. Papás presentes en sala, debemos ser pacientes entre las 5 y las 7 de la noche cuando estamos en casa.
nosotros venimos muy cargados con las actividades diarias del trabajo, con unas situaciones complicadas tal vez que tuvimos y llegamos a la casa no con la mejor actitud, a veces totalmente impacientes, queriendo silencio en nuestro hogar y cuando nuestros hijos están desesperados de vernos y darnos un abrazo porque no estuvimos con ellos todo el día y somos intolerantes a esas muestras de cariño y reaccionamos de manera impaciente. Es cuando más nosotros debemos trabajar en el control de nuestras emociones. Cuando disciplinemos o disciplines a tu hijo, por favor asegúrate que tu hijo entienda la razón por la que fue disciplinado. Por favor asegúrate que tu hijo entienda que lo ama y reafírmalo con amor. Y asegurémonos que se ha restablecido la regla, que él entendió y comprendió que fue disciplinado porque usted lo ama, que él entendió y comprendió que fue disciplinado porque incumplió algunas reglas. Eso mantenerlo totalmente presente, ¿ya? Eh, tus hijos llegarán a ser lo que tú eres. Todo padre dice, no quiero que mi hijo sea. Entonces sé lo que tú quieres que ellos sean. Nosotros como padres muchas veces anhelamos que nuestros hijos sean mejores personas. Empecemos siendo mejores personas. Como padres anhelamos que nuestros hijos mañana conozcan a Dios y sirvan a Dios. Empecemos nosotros como padres conociendo a Dios y sirviendo a Dios. Queremos que nuestros hijos sean excelentes trabajadores. Empecemos como padres siendo excelentes trabajadores. Por favor, acuérdense que lo que cada uno de nosotros hacemos gritan tan fuerte que muchas veces no deja que nuestros hijos escuchen lo que nosotros les decimos. En otras palabras, el ejemplo pesa más. El ejemplo va a determinar algo más. Tus hijos llegarán a ser lo que tú eres. Entonces, sé lo que tú quieres que ellos sean. Acá les dejo otra actividad para que puedan desarrollar. Actualmente y después de ver los diferentes tipos de padres con relación a la crianza y el ejercicio de disciplina con los hijos, ¿qué tipo de padre se considera y por qué? Esta pregunta va de manera intencional para hacer un zoom interior, para que cada uno de nosotros pueda autoevaluarse, autoanalizarse, no con la intención de que se sienta mal, sino con la intención de que identifique usted en qué tipo de cuadrante está. Si está en el cuadrante en el que es un padre que ejerce esa paternidad con autoridad y más aún con autoridad moral, déjeme decirle que lo está haciendo muy bien. Si es un padre que hasta ahora usted ha sido muy permisivo y hoy decide cambiar de actitud y trabajar de manera intencional para generar ese cambio positivo, déjeme decirle que lo está haciendo muy bien porque va a empezar a cambiar. Entonces, esta evaluación nos va a mostrar la situación real en la que cada uno de nosotros estamos. La otra parte de la actividad que tienen que hacer en pareja es revisar las disciplinas básicas que rigen en el hogar. ¿Qué reglas existen en su casa, en su familia? ¿Cómo las aplican? Y acá, bueno, ya es un tiempo de coordinar y de unir criterios entre ustedes dos para poderlo llevar a la ejecución de manera correcta. Y si usted es soltero, también anote qué disciplina tiene usted, y qué reglas sigue usted, perdón, qué reglas de vida tiene usted. Y si hoy por hoy no hay ninguna regla que usted siga, creo que es tiempo de hacerlo, ¿no? Es parte de un muy buen hábito que mañana va a ser aplicado en su futura familia y en sus futuros hijos. Entonces, quiero dejarlos con estas actividades que ustedes ya saben que tienen que enviárselas al ICED en el transcurso de la semana para ser evaluadas. Y bueno, ha sido un gusto el poder compartir con ustedes.